Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: la presión internacional para que Nicolás Maduro permita la entrada de 73 millones de dólares en alimentos y medicamentos para su país. Al creciente apoyo que ha venido recibiendo Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, hoy se sumó el respaldo de 20 países de la Unión Europea. El punto clave de esta noticia: ¿cuál orden cumplirán los militares venezolanos? ¿La de Maduro, que persiste en ordenarles que no permitan el ingreso de la caravana humanitaria? ¿La de Juan Guaidó, que como mandatario encargado les ha pedido que lo permitan? ¿O la del pueblo, que en últimas es la que clama a gritos a las Fuerzas Armadas Bolivarianas para que facilite la entrada de alimentos y medicinas? La logística avanza y el gobierno colombiano en este momento es el encargado de liderar en la zona fronteriza la organización de la recepción y la movilización en estas primeras ayudas. Quienes hace tiempo no reciben los tratamientos necesarios por la falta de medicinas. Quienes han tenido que recurrir a la basura en las calles en busca de algo que pueda saciar su hambre. Ellos son los que más han anhelado que llegue a Venezuela ayuda humanitaria. Ayuda que el régimen de Nicolás Maduro, pese a la evidente crisis por la escasez de alimentos y medicinas, se ha negado a recibir. A Venezuela no se le puede hacer una promesa falsa de una supuesta ayuda humanitaria. A Venezuela hay que convocarlas al trabajo, a la producción, al crecimiento de nuestra economía. No somos mendigos de nadie. Quien hoy usurpa Miraflores, niega la ayuda humanitaria y dice que es limosna. ¿Cómo ayer niegan que se mueren niños de hambre cuando hace falta que de inmediato ingresen los suplementos alimenticios? Pero ahora el régimen afronta una prueba de fuego tras la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado. Necesitamos que ingrese la ayuda humanitaria soldado de la patria. Para tu mamá, para tu hermana, para tu hija, para tu gente. También recibimos la información del círculo cercano del alto mando que ya no están evaluando si dejarla entrar o no, sino que cómo nos la roban. Al tiempo que el respaldo internacional creció a favor de Guaidó, los esfuerzos internacionales para hacer realidad la ayuda humanitaria tomaron marcha. En Cúcuta, ciudad del nororiente de Colombia, fronteriza con Venezuela, estará ubicado uno de los centros de acopio. La Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria en la Asamblea Nacional de Venezuela cuenta para ese propósito con el apoyo del Gobierno de Colombia, empresas privadas venezolanas en territorio colombiano y el Gobierno de los Estados Unidos. Según lo establecido, ya comenzó el primero de 3 envíos al centro de acopio de Cúcuta. De allí serán llevados los medicamentos, enseres y alimentos a Venezuela. El primer envío para atender la emergencia humanitaria está compuesto por 60 toneladas, medicamentos de ayuda humanitaria, suministros quirúrgicos y suplementos nutricionales. Esta primera etapa da para atender a 5 hospitales tipo 4 en 5 afecciones directas. Esto va a ser mucho más ágil cuando logremos aperturar el corredor humanitario. La comisión encargada ha concretado al menos 2 envíos más de ayuda humanitaria a Venezuela a través de Brasil. Organizaciones civiles se encargarán de distribuir la ayuda en territorio venezolano con apoyo de la Cruz Roja Internacional y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. De que ingrese, va a tener un componente importante de las Fuerzas Armadas, pero también, y lo hemos anunciado, vamos a pedirle al pueblo de Venezuela una gran movilización para resguardar esta ayuda humanitaria. Muy bien, los invito a que participen en este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche, utilizando el hashtag numeral La Noche Venezuela y respondiendo a la siguiente pregunta: ¿cuál orden cree usted que van a cumplir los militares venezolanos? ¿La de Nicolás Maduro, que persiste en decirles que no permitan el ingreso de ayuda humanitaria, o la de Juan Guaidó, que como mandatario encargado les ha pedido que lo permitan?
Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy. Me acompaña en la ciudad de Cúcuta, en Colombia, uno de los protagonistas de la noticia es Omar Lares. Es activista de derechos humanos, abogado y exalcalde del municipio de Campo Elías, del estado Mérida. Es perseguido político del régimen de Nicolás Maduro. Bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Saludos amigos de NTN 24 y gracias por esta invitación en la oportunidad de informarle a nuestros hermanos venezolanos cómo va a ser el desarrollo de esta importante actividad humanitaria que se ha planteado para calmar la difícil situación que viven nuestros hermanos venezolanos y que desde acá, desde la frontera con Venezuela, en la ciudad de Cúcuta específicamente, se están organizando todo lo que tiene que ver con esta actividad que comenzará en los próximos días. También está con nosotros en Miami, Florida, Francisco Valencia, activista de derechos humanos. Lo hemos invitado porque él es el presidente de Codevida, una coalición de organizaciones por el derecho a la salud y a la vida. Él entiende como pocos en Venezuela la importancia que tiene esta misión humanitaria, estas medicinas, estos alimentos que posiblemente, si Nicolás Maduro lo permite, ingresarán a territorio venezolano. Bienvenido al programa La Noche, señor Francisco Valencia. Jefferson, agradecido por este contacto y de hablar de este punto tan importante que está en la agenda del día. Siempre es un gusto tenerlo, Francisco. Va a comenzar con Omar Lares, que como bien lo indicaba al comienzo, está en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Omar, ¿cómo avanzan los preparativos, la logística para que ingrese esta ayuda humanitaria que han donado países como Canadá, como los Estados Unidos, y que ascendería a cerca de 73 millones de dólares en alimentos y medicinas que la necesitan en este momento los venezolanos? Bueno, mira, en primer lugar tenemos que ser muy respetuosos de todo lo que se viene haciendo, ya que esto obedece a un plan práctico para poder lograr que estas medicinas, estos enseres lleguen a destino final, que es a nuestros hermanos venezolanos. Y tenemos que ser muy respetuosos por algo, porque se trata, como lo decía al principio, de algo histórico, sin precedentes en América Latina. Es una ayuda humanitaria que, al contrario de lo que dice el usurpador Nicolás Maduro, que es una forma de burlarse o de jugar con la necesidad del venezolano, lleva todo lo contrario, esperanza, ¿verdad? Y además pues se está haciendo un trabajo en coordinación con las diferentes agencias, con nuestros hermanos en Venezuela, con el gobierno colombiano, con el gobierno estadounidense y agencias de allá, para lograr darle respuesta oportuna y rápida. Entendemos que hay una gran ansiedad en Venezuela porque esto llegue lo más pronto posible, y hay una gran expectativa en este momento de cuándo será. Estos son detalles que se están afinando y yo tengo que ser respetuoso de todos estos actores que están interviniendo aquí, porque aquí también intervendrá el alcalde de la ciudad de Cúcuta, el gobernador, y pues una serie de activistas que hacen vida acá en la frontera. Está muy claro que avanza esa organización logística desde territorio colombiano, que ha tomado el liderazgo en esta primera entrega de ayuda humanitaria que tiene todo el apoyo del Grupo de Lima, tal y como lo manifestaron esos países el día de hoy. Lo que no está claro, Omar, es si en este momento, al no contar con el apoyo de Nicolás Maduro, al escuchar las frases que ha emitido en las que ha negado que permitirá el ingreso de esta ayuda humanitaria, ¿por qué son tan optimistas? ¿Cómo lo piensan lograr? Bueno, mire, en primer lugar tenemos que ser muy claros y muy sinceros que precisamente por ser un hecho inédito se están explorando varias opciones. Evidentemente, por razones de seguridad no podemos, y por ser responsables, como lo digo, no podemos ponerlas en el tapete. Pero sin embargo, esto es un programa que se viene evaluando hace varios meses, ¿verdad? Donde ha intervenido gente que sabe específicamente de esta materia, que ha tenido experiencia en otras partes del mundo y que de alguna u otra manera pues vienen a asesorar para lograr el objetivo.
Nosotros hace unos días, hace 2 días específicamente, estuvimos allí en el puente internacional Simón Bolívar junto con hermanos venezolanos, implorándoles, llevándole un mensaje a la Fuerza Armada Nacional, a quien se le ha dicho que permita esta ayuda humanitaria, porque ellos tampoco escapan de esta realidad. A sus familiares necesitan diálisis, tienen algún tratamiento específico de una enfermedad que tal vez sea de largo proceso de tratamiento o cualquier otro tipo de enfermedad que en Venezuela no se puede cubrir. Las necesidades de alimentos en Venezuela tampoco se cubren y ellos no escapan a esto, y por eso hemos venido generando conciencia. Yo sé que en el fondo el bravo pueblo venezolano va a vencer. Permítame, Omar, ya le vuelvo a dar la palabra, que quiero hacerle esa misma pregunta en Miami, Florida, en los Estados Unidos, a Francisco Valencia, activista también de derechos humanos. Francisco, ¿es usted optimista frente a la posibilidad de que por fin ingrese esta ayuda humanitaria de alimentos, de medicinas, que vienen clamando desde hace varios meses los venezolanos y que por negativa del gobierno de Nicolás Maduro no ha podido ingresar? Bueno, Jefferson, yo no diría varios meses, yo diría varios años. La súplica y la cantidad de muertes que se ha generado por esta emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, la hemos denunciado desde el 2014. Creo que existe una ansiedad, una preocupación ante la comunidad de personas afectadas, que es normal ante el anuncio de la llegada de la ayuda humanitaria. Hay 2 puntos importantes que hay que aclarar. Esta ayuda humanitaria, en un primer paso, y hay que tenerlo claro, no va a aliviar toda la emergencia humanitaria y no va a alcanzar para la magnitud de la cantidad de gente que requiere medicamentos en el país. Creo que esta primera ayuda humanitaria está destinada a los estados fronterizos, donde también la situación es similar en la situación de hospitales. Ahora, yo creo que es el gobierno o este gobierno ilegítimo de Maduro que sigue negando esta situación una y otra vez, calificándonos de mendigos, cuando está establecido en la Constitución que él debe velar por los derechos de las personas, por el derecho a la salud y a la vida. Creo que es una prueba, creo que es necesario visibilizar ante el mundo la entrada de estos medicamentos. Yo me imagino que estarán presentes todos los medios de comunicación y el mundo entero verá si este régimen dejará entrar estos medicamentos que son, insisto, para aliviar parte de la situación de emergencia que vive Venezuela en materia de salud. Pero es algo importante y que hay que aclarar. Esto es solo una ayuda puntual y que estamos dándole la bienvenida a todos estos países que han anunciado el día de hoy, como Canadá y algunos países de Europa, aportes en fondos para establecer un buen mecanismo de cooperación. Francisco. Porque para Venezuela se necesitan implementar mecanismos internacionales como las Naciones Unidas. Sin estos mecanismos muy difícilmente se va a aliviar en su mayoría la situación de emergencia que vive Venezuela, y es por eso que el gobierno y el equipo de Guaidó ha solicitado formalmente a Guterres, al secretario general de las Naciones Unidas, que cuanto antes se active estos mecanismos de cooperación, y está en la responsabilidad de las Naciones Unidas, porque es un derecho humano. Permítame, Francisco, le quiero preguntar sobre eso que me estaba planteando. ¿Qué consecuencia tendría para Nicolás Maduro no dejar entrar esta ayuda humanitaria? ¿En qué escenario puso la comunidad internacional, unos sectores de oposición en Venezuela, al régimen chavista? Bueno, yo diría que ya hay un expediente del presidente en La Haya, en la Corte Penal Internacional, y esto obviamente reafirmaría y abultaría ese expediente al no permitir esta ayuda, que por cierto tengo entendido que va a ser introducida por venezolanos, por médicos venezolanos a la frontera. Sería ponerse al descubierto y ante el mundo que es un Estado criminal, porque no tiene otro calificativo, al no permitir que personas en diálisis, personas con distintas condiciones de salud, cáncer, trasplante, Parkinson, que tienen años sin recibir tratamiento, puedan recibir esos tratamientos y los hospitales puedan ser abastecidos para poder atender a la población que está pasando por momentos difíciles. Y agregándole el tema de la desnutrición, donde los niveles de desnutrición en el país han subido alarmantemente. Entonces yo creo que es una prueba, yo pienso, ante todas las declaraciones que ha dado el gobierno y los voceros del gobierno, que no van a permitir esta ayuda internacional. Y la comunidad internacional va a tener que reaccionar de otra manera.
Yo creo que hace falta más presión, más sanciones a Venezuela, porque mientras no haya una transición y si Maduro no se va del gobierno, es muy difícilmente implementar un mecanismo correcto y idóneo para aliviar la situación humanitaria. Omar, ¿qué opinión tiene usted? ¿Cuáles serían las consecuencias para Nicolás Maduro si persiste en su orden a los militares de no permitir el ingreso de esta ayuda humanitaria? Bueno, evidentemente ahí está enmarcado dentro de un crimen de lesa humanidad, claramente. Y coincidimos algo, evidentemente esto va a llevar un tiempo, no va a ser de hoy para mañana, y por eso es importante, insisto, con mucha responsabilidad, hacerle llegar la información bien a nuestros hermanos venezolanos, que llevará su tiempo, porque además este no será el único punto también, esto es importante destacarlo. Este es el primer punto, el de acá de la ciudad de Cúcuta, pero también está planteado activar otro punto desde la frontera con Brasil y un tercer punto que se está definiendo, que tiene que ver con alguna isla del Caribe. Eso lo ha venido resaltando no solamente el presidente Juan Guaidó, sino también se viene hablando claramente desde quienes están haciendo toda la estructura del programa. Y es verdad, es necesario aumentar la presión internacional para que esto tenga éxito. De lo contrario, pues vamos a tener retrasos que pudieran pues, causar más daño a la población. Maduro tiene que recapacitar rápidamente, y los militares también tendrán que recapacitar, porque aquí no podrán justificar los militares que están cumpliendo una orden superior. Acuérdense que Maduro en este momento es ilegítimo y además es desconocido por buena parte de la población mundial. No, que hoy, una pues, gran cantidad de países. Yo creo que Omar, una gran cantidad de países. Recuerde usted que hoy 20 países de la Unión Europea han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Me indican acá que ya tenemos en este momento, tenemos en directo al diputado Miguel Pizarro, quien es el diputado que fue delegado por Juan Guaidó para coordinar todos los temas relacionados con esta ayuda humanitaria. Es uno de los protagonistas de la noticia y está aquí en el programa La Noche. Diputado Miguel Pizarro, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, buenas noches, muchas gracias por el espacio. Aquí saludándolo desde Caracas, en una jornada intensa de trabajo el día de hoy, precisamente alrededor de la tarea que se nos han encomendado desde la Asamblea, desde la presidencia de Juan Guaidó. Tenemos del otro lado a Omar Lares, quien está conmigo en la ciudad de Cúcuta. Por eso me parece importante hablar con usted hasta ahora, Miguel, diputado Miguel Pizarro, porque usted está en Caracas, al otro lado de la frontera, en Venezuela, donde está Nicolás Maduro y sus militares que han dicho que no van a dejar entrar esta caravana humanitaria. ¿Cuál es la última información que usted tiene, diputado, sobre la logística y las condiciones en las que ustedes lograrán que finalmente ingresen a Venezuela estos medicamentos y estos alimentos? Claro, en primera instancia un saludo a Omar, perseguido político, una de las grandes víctimas de este proceso de persecución. Omar es además gran amigo, un amigo de hace muchos años atrás, y es muy bonito poder compartir también este espacio con él. Nosotros lo hemos dicho una y otra vez, lo hemos reiterado. Es uno de los mensajes centrales del presidente Guaidó y de toda la Asamblea Nacional, que es el llamado a la Fuerza Armada. Nosotros lo que hemos venido planteando, lo que se inicia esta semana con el acopio fronterizo en Cúcuta, que luego va a tener un siguiente capítulo en Brasil y va a tener un tercer episodio o un tercer espacio de acopio. Nosotros queremos con mucha responsabilidad decir que se trata de un proceso en el que iremos acumulando todos los insumos, medicinas, suplementos nutricionales, todas las herramientas necesarias para que la atención sea una atención efectiva. Nosotros lo primero que hemos querido desde la Comisión, desde la Asamblea Nacional, es tener un manejo correcto de la expectativa, es que se entienda que el tema de la ayuda humanitaria es para atender los casos de vida o muerte, y reiterar en todos los espacios posibles, reiterar en cada vocería, en cada locución, que hay una pieza clave en este proceso. Y esa pieza clave tiene que ver con la Fuerza Armada. Con una Fuerza Armada que debe tomar una decisión a medida que este proceso vaya avanzando, a medida que se vaya convirtiendo en una realidad en la entrada y el ingreso definitivo de todos los insumos, las medicinas y los alimentos que hacen falta en el país. Es esa Fuerza Armada que debe decidir si está del lado de los venezolanos, si está del lado de los pacientes, si está del lado de los necesitados, incluyéndolos ellos mismos, porque es importante que eso siempre quede muy claro.
nosotros también entendemos que los que están hoy en los cuarteles venezolanos y quienes hoy están cerca de los puntos fronterizos también tienen una necesidad y son víctimas de una tragedia humanitaria sin precedentes. Y a ellos nuestro llamado de reflexión. Hay dos opciones solamente en este tablero. Una opción es la que hoy denunció el presidente Guaidó y que nosotros queremos denunciar en todos los espacios, que es el intento de un alto mando corrupto, de un alto mando que se ha convertido en cómplice de esta crisis, de bloquear la ayuda. Y hay una segunda opción, que es permitir que efectivamente entre y ponerse del lado de los venezolanos. Usted plantea estas dos opciones, señor diputado. De alguna forma, esta estrategia diplomática de buscar el ingreso de esta ayuda humanitaria es una prueba de legitimidad para los militares de Nicolás Maduro, es una interpelación directa a los militares, lo que también está detrás de toda esta ayuda en medicamentos y alimentos que buscan ingresar a Venezuela. Mira, principalmente tiene que ver con poder salvar vidas. Jefferson, en nuestro país, mientras que Maduro está en el poder, cada hora que pasa no se cuenta en minutos ni en segundos, se cuenta en vidas de venezolanos. Son cientos de miles las personas que hoy no tienen los insumos mínimos. Y el primer objetivo de nosotros, entendiendo que tenemos una lucha de 3 etapas que pasa por el cese de la usurpación y el gobierno de transición para llegar a elecciones, es que en este momento, mientras que todavía hay un poder usurpado, nosotros demostremos que la urgencia de los venezolanos es nuestra urgencia, que ese sentimiento de desespero por perder un familiar también es nuestro y que no podemos esperar a tener control completo del Estado para dar primeros resultados. Pero sin duda alguna, Jefferson, también tiene que ver con una interpelación directa al funcionariado civil y militar, al funcionariado que debe tomar una decisión. Y lo hemos dicho en la mejor de las invitaciones. Aquí no se está hablando de que haya una insurrección armada, aquí no se está hablando de que ellos tomen decisiones políticas de fondo, es una cosa de dignidad humana. Ellos tienen que decidir si obedecen a la única persona que aumenta de peso en nuestro país, a ese que desde la comodidad de Miraflores y usurpando el poder usa nuestros recursos para vivir como un rey, o al contrario, obedecen el mandato de una ciudadanía, porque no es el mandato solo del gobierno de Guaidó, no es el mandato de la Asamblea, es la exigencia de toda una sociedad que requiere que esa ayuda entre, que desde hace muchos años ha venido bregando y exigiendo que se puedan abrir los canales institucionales para que esa ayuda entre y que nosotros estamos haciendo todo lo posible para que en esta etapa de la usurpación podamos tener primeros resultados para poder cambiar la vida de las personas, entendiendo que no es la dimensión completa, entendiendo que hay que ampliar los mecanismos también. Diputado, brevemente, porque debo marcar una pausa comerciales, ¿cuándo comenzaría a ingresar esa ayuda humanitaria? ¿Cuál es la planeación que tienen ustedes? Mira, nosotros con mucha responsabilidad estamos comunicando cada paso. Nosotros no queremos anticiparnos los pasos para no construir expectativas que luego se puedan convertir en frustraciones. Por los momentos, el paso en el que estamos hoy es la instalación de los acopios, el llenado de los acopios, el traslado de la ayuda a esos centros de acopio y a partir de que esos acopios estén en su punto, el presidente Guaidó irá anunciando los siguientes pasos en los que avancemos. Recordemos que seguimos viviendo bajo una dictadura a la cual hay que jugarle con la estrategia y con la planificación que hemos venido haciendo en este tiempo para no perder la ofensiva. Diputado Miguel Pizarro, le agradecemos el tiempo que nos ha concedido desde Caracas, Venezuela, diputado de la Asamblea Nacional Venezolana y delegado por Juan Guaidó para la entrega de ayuda humanitaria. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jeffrey. Son los protagonistas de la noticia. Vuelvo a Miami, Florida, con Francisco Valencia. Él conoce también como poco realmente cuál es la importancia que tiene esta ayuda humanitaria que está esperando Venezuela desde hace más de 3 años. Francisco, para que nuestros televidentes en todo el continente comprendan de qué estamos hablando, estos 73 millones de dólares, ¿en qué están traducidos exactamente? ¿Qué es lo que va a ingresar por este corredor humanitario si logra habilitarse desde Colombia en los próximos días? Bueno, Jefferson, tenemos entendido y hemos estado en contacto directo con el equipo de Guaidó y Miguel Pizarro, el diputado Miguel Pizarro, dándole sugerencias, ¿no?, como ONG independiente y que ha manejado el tema de la salud en Venezuela. Principalmente vienen insumos médicos, quirúrgicos, para centros hospitalarios en la frontera del país, algunos medicamentos, pero medicamentos más que todo para atender cosas más sencillas, ¿no? Obviamente alimentos nutricionales para el tema de los niños. Pero es fundamental decir que esto es un primer paso. Solamente para hablarte de presupuesto te podemos decir que lo que requiere las personas con condiciones de salud crónica para abastecer un año de medicamentos asciende a los 120 millones de dólares. O sea que
si empezamos a sumar cada rubro, los centros hospitalarios, los equipos de diagnóstico, falta muchísimo más que ya países se están manifestando en aportar este tipo de fondos. Yo creo que es un principio, yo creo que es un esfuerzo que hay que valorar por parte del equipo de Juan Guaidó, que su principal rol y su principal lema fue el tema social, lo que está sufriendo el pueblo venezolano, que es el tema de la alimentación, el tema de la salud, que ha sido golpeado durante estos años y que ha causado esta emergencia humanitaria sin precedentes. Tenemos que seguir trabajando para que se amplíe esta cooperación internacional y las agencias como las Naciones Unidas, UNICEF, se integren a esta jornada y poder implementar seria y de forma inmediata estos mecanismos para poder atender a toda la población que necesita, y en todos los estados, una atención inmediata en sistema de salud y nutrición. Déjeme marco una primera pausa a comerciales. Estamos con dos protagonistas de esa noticia, a propósito de la noticia más importante del día de hoy, y es lo que tiene que ver con esa ayuda humanitaria. Los ojos de la comunidad internacional están puestos en la habilitación de ese corredor humanitario que permita en los próximos días el ingreso de medicamentos y alimentos a Venezuela. ¿Lo permitirá Nicolás Maduro? ¿De qué lado se pondrán las fuerzas militares? Eso lo sabremos en los próximos días, cuando se concreten más detalles de la logística de esta ayuda humanitaria. Si existe un medidor de popularidad en Venezuela para los personajes públicos, es sin lugar a dudas su poder de convocatoria. Pero esta no fue necesariamente una convocatoria por un personaje en particular, sino por un propósito: una Venezuela libre. Estoy aquí por la democracia y la libertad de mi país. Yo nací en democracia y voy a morir en democracia. Millones de personas perdieron el miedo y se volcaron de nuevo a las calles para exigir el cese de la usurpación de poder de Nicolás Maduro. Así se veía desde el aire la marea humana que decidió alzar su voz de rechazo a la principal cabeza chavista. Así se observaba desde tierra esta interminable procesión que al unísono pedía el retorno de los principios democráticos y que se concentró en 333 puntos de Caracas. Estamos muy cerca del cambio gracias a la ayuda de la comunidad internacional, de los Estados Unidos, el Grupo de Lima, Colombia, Brasil y los israelitas que nos están apoyando también. Y así se escuchaba el grito de inconformismo y deseo de recuperar la senda democrática de Venezuela. No importó la edad, el color o el estrato social. Aquí hasta la policía participó. ¡Excelente! Allí también estaba el hombre de la esperanza, un presidente sin palacio que decidió ser la cabeza más visible del deseo de transición en un país donde el régimen tiene como premisa censurar a todo aquel que no comparta sus políticas. No esperamos solo de las Fuerzas Armadas pronunciamientos, no esperamos solo eso. Esperamos con contundencia y fuerza pronunciamientos en bloque, respetando la Constitución, diciendo que aceptarán la ayuda humanitaria, diciendo que estarán del lado del pueblo de Venezuela. Las marchas antigubernamentales fueron multitudinarias y se replicaron en varios países no solo de América Latina, sino del mundo. Pero el chavismo no se quería quedar atrás y Nicolás Maduro también quería su baño de masas. Lo hizo en el oeste de Caracas, donde convocó a cientos de personas. Como es usual en sus mitines, había un gran número de militares a quienes les ha pedido en varias ocasiones que expresen su lealtad al régimen. Y se queda un poquito de conciencia que debe quedar en los jefes y líderes políticos de los partidos de oposición. Den un paso al frente, abandonen el camino del intervencionismo yanqui. Sin embargo, hay algunos que dudan de esta lealtad, como se aprecia en este video grabado en plena marcha chavista. Tú como joven, ¿por qué apoyas a Nicolás Maduro? ¿Eso va para dónde? No, bueno, porque él te puede responder mejor. Habla, pe. ¿Por qué apoyas como joven a Nicolás Maduro? ¿Por qué apoyas como joven a Nicolás Maduro? Porque apoya a Maduro. Porque nos obligó. Así como también es dudosa la cantidad de personas asistentes a la manifestación, como lo informaba el canal estatal. 2 de febrero, sábado, 1:41 p.m.
Avenida Bolívar. Le dije que las televisoras mundiales presentan una Venezuela que no existe. Le dije que la televisión mundial. Venezuela se define día a día entre apoyos internacionales al nuevo presidente y un Nicolás Maduro cada vez más aislado. Integramos hasta ahora a Marcos Pekel, internacionalista, columnista y director de la comunidad judía en Colombia. Señor Marcos Pekel, bienvenido al programa La Noche. Jefferson, buenas noches. Saludo a toda la audiencia, a los compañeros que están en el panel. Señor Marcos Pekel, quiero escuchar su análisis del momento político que enfrenta Venezuela y su análisis frente al papel que ha jugado la comunidad internacional, esta jugada estratégica de manera coordinada que hay entre Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, la oposición, los sectores demócratas del continente, el Grupo de Lima. ¿Cómo analiza lo que está sucediendo en este momento en Venezuela? Es la tormenta perfecta que desde hace tiempos estamos esperando para ponerle fin al régimen de Maduro. Es la tormenta perfecta de una oposición unida alrededor de la figura de Juan Guaidó, algo que no se había logrado en el pasado. Es la tormenta perfecta de una comunidad internacional movilizada como nunca antes, comenzando por el Grupo de Lima y Colombia como líder del Grupo de Lima, siguiendo con Estados Unidos, que ha jugado un rol central, y hoy en día los europeos. Y el pueblo de Venezuela saliendo a la calle a decir no más. Esa tormenta perfecta es la que tiene que dar ya definitivamente fin al régimen de Maduro. Maduro está aislado. Yo creo que la pregunta hoy en día no es si Maduro cae, sino cuándo y cómo. Y ahí es donde está el gran interrogante de lo que está ocurriendo. Señor Pekel, hay una ruta pacífica hacia la democracia. ¿Qué tan posible es que esa ruta se dé de manera pacífica y no termine de alguna manera influenciada por esas voces que inclusive al interior del régimen chavista son las que están hablando de una intervención militar, de una guerra? Bueno, el discurso del chavismo lo conocemos, siempre hubo conspiraciones desde la época de Chávez, cuando hablaba de la rancia aristocracia bogotana, siempre estaba la conspiración yanqui, la conspiración colombiana, y ese discurso lo conocemos. Lo que pasa en este momento, esas palabras ya suenan vacías. Realmente Maduro en esto está muy aislado. Cada vez su espacio de maniobras más pequeño. Sí, Venezuela es un feudalismo de Estado, es un régimen donde hay un porcentaje de la población que para su supervivencia depende del régimen, para los clubs, para los mercados, las medicinas, sus salarios, empleados del Estado. Pero esa es la gente que está saliendo a la calle ordenada por el régimen con camisas rojas, y en la última manifestación vimos también las milicias. Es de esperar que se logre una salida, de que entienda la oposición y que el chavismo original tiene lugar en la democracia. Ya hay varios militantes del chavismo que han apoyado a Guaidó, han dicho que ellos se van a presentar a elecciones. Tienen que entender que el espacio democrático es para todos, y ahí es donde está la clave. A medida que la gente sienta que ese espacio democrático es para todos, los militares también, entonces el espacio se le sigue reduciendo a Maduro, que no va a tener alternativa sino salir del poder. La pregunta ya es cómo va a salir él. Si lo va a hacer de una manera pacífica y concertada, o, como ha sido el caso con algunos dictadores, de pronto incendiar la pradera antes de salir corriendo. Señor Pekel, y el apoyo que mantiene por parte de los militares, ¿qué tan fuerte cree usted que es este respaldo? Bueno, no creo que conozcamos mucho lo que está ocurriendo al interior de la cúpula militar. Hemos visto ya algunos militares de alto rango que han manifestado su apoyo a Guaidó. Hemos visto que los militares y la Guardia Nacional no están reprimiendo las manifestaciones como hacían en el pasado. Pero ¿qué está ocurriendo allá en esos escritorios en donde está la cúpula militar? No lo sabemos, pero es muy posible que estén buscando una salida digna para ellos también. El proyecto de amnistía que ofreció Guaidó pues es una salida, pero creo que en el momento en que los militares decidan que el tiempo de Maduro terminó,
vamos a tener una transición pacífica, el presidente Guaidó va a convocar elecciones, obviamente que la reconstrucción de Venezuela va a ser un tema larguísimo. Venezuela es un país completamente destruido económica y socialmente, y el día después será muy doloroso de todas formas, pero esperamos que sea por lo menos pacífico y que todos los venezolanos contribuyan a la reconstrucción. Un punto determinante de la actual crisis venezolana es el papel que pueden asumir no solamente la Fuerza Armada Nacional, también hay otros aspectos que tienen un impacto profundo en este momento para la solución de la crisis venezolana. Uno de ellos tiene que ver con dos particulares fenómenos que hacen temer a muchos analistas de una posible arremetida violenta en medio de la creciente presión contra la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. Estamos hablando de los temidos colectivos chavistas y de las denominadas milicias bolivarianas. Vean ustedes. Mira cómo coñacean a la tipa, chava. Mira las malditas ratas esas. Algunas personas los llaman fuerzas de choque del régimen venezolano, pero su nombre más popular es el de colectivos chavistas. Es fácil distinguirlos en las calles, la mayoría luce camisetas o pañoletas rojas. Andan motorizados, con cascos, encapuchados y, lo más grave, armados. Operan, como lo han demostrado los hechos, sin que haya una acción de respuesta o control por parte de la Policía o Guardia Nacional Bolivariana. Son grupos de civiles que actúan como una fuerza amenazante y que pregona ser guardiana de la denominada Revolución Bolivariana. Algunos historiadores remontan el origen de estos colectivos en Venezuela a los grupos guerrilleros de los años 60. Sin embargo, su auge llegó en la década del 2000 con el gobierno de Hugo Chávez. Una vez que nuestro comandante líder Chávez nos libera, entonces ya no podemos dejar más esta revolución porque estamos defendiendo la seguridad, la salud. Y pese a haber sido concebidos como supuestos promotores sociales, ejercen organizados como una facción armada. Facción que hoy tiene como blanco a los opositores y a quienes en las calles exigen democracia. Nadie sabe cuántos son en total, pero los colectivos más temidos son Alexis Vive, Coordinadora Simón Bolívar, los Carapaica y los Tupamaros. Según ONGs que han investigado el fenómeno de los colectivos, estos reciben apoyo financiero de gobernaciones en poder del oficialismo, así como del estamento militar. Durante años, líderes opositores han denunciado que pistolas, fusiles, explosivos y equipos de comunicación terminaron en manos de estas bandas bajo auspicio del régimen chavista. A estos motorizados chavistas se suma la denominada milicia bolivariana, cuerpo fortalecido por el régimen de Nicolás Maduro. Le ha aprobado al ministro de la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, los planes para expandir la Milicia Nacional Bolivariana durante este año a 500.000 milicianos y milicianas con todos sus equipos, y garantizar a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana un fusil para cada miliciano. La milicia bolivariana funciona como cuerpo complementario a la Fuerza Armada Nacional, un fenómeno cuyos alcances son objeto de preocupación hoy más que nunca cuando el país busca encaminarse hacia la recuperación de la democracia. Dentro de la unidad militar venezolana hay fisuras, pero a mí personalmente me preocupan, incluso mucho más allá que los militares, son los miles de miembros de las milicias bolivarianas que tienen miles de armas entregadas por el gobierno de Chávez como si fueran comités de defensa de la revolución. O bueno, de hecho, Chávez los definió como comités de defensa de la revolución desde el comienzo del gobierno de Chávez hasta el día de hoy. Vamos nuevamente con Omar Lares, activista de derechos humanos, exalcalde del municipio Campo Elías, del estado de Mérida. Omar, usted fue alcalde de este municipio que acabo de nombrar y conoce muy bien la realidad interna que se vive al interior de Venezuela. Estas milicias bolivarianas y estos colectivos chavistas, ¿qué tan poderosos son en este momento y qué papel pueden jugar como esa última
maniobra a la que le puede apostar Nicolás Maduro para aferrarse al poder en caso de que pierda el respaldo de los militares? Bueno, mire, de hecho, hay que ser muy claro en esto. Si es bien cierto de que en algún momento se ha venido perdiendo fuerza por parte de ellos, inclusive algunos grupos de llamados colectivos han venido dejando a un lado a Maduro y perdieron el control, el mismo Maduro, no dejan de ser peligrosos, y Maduro viene apoyándose en esta última etapa que le queda al régimen precisamente en ellos y en grupos parapoliciales que de alguna u otra manera actúan en conjunto y hacen daño e intimidan a las personas en las ciudades donde actúan. Generalmente actúan con mucha impunidad, eso es bien sabido, pero también se ha venido avanzando en materia de derechos humanos con denuncias muy categóricas, ¿verdad? A través de las víctimas y a través de las personas que de alguna u otra manera han sufrido los ataques de estos colectivos, que hasta el día de hoy hay mucha impunidad, pero sabemos que se va a avanzar y se viene trabajando en ello con organizaciones. Francisco Valencia, permítame, voy a Miami, el tiempo se me está agotando. ¿Usted cree que esos colectivos armados y esas milicias bolivarianas son un factor de poder real para tener en cuenta en este momento, para explicar las razones por las cuales Maduro aún se sostiene en el poder? Bueno, fíjate que hace poco el mismo gobierno, a través de las fuerzas especiales que tiene, reprimió a su propia gente en las barriadas de los países. Perdón, en las barriadas de Venezuela, en Caracas, y se enfrentaron a estas llamadas malmaladas milicias, ¿no? Guerrilleros. Yo lo que sí quiero agregar, Jefferson, es que todas estas personas que conforman estos círculos violentos tienen esposas, y esposas que van a hospitales, y hijos que necesitan medicamento y no los consiguen. Igual que los militares que tienen familiares que los llaman porque no consiguen el medicamento o el antibiótico. Que tengan conciencia que lo que quiere llegar al país es para que sus propias familias puedan tener acceso a una salud digna, que cuando vayan a un centro hospitalario a parir el hijo tengan anestesia, tengan guantes y tengan cómo parir a los niños de forma más digna. Y eso es lo que tienen que pensar ellos, una nueva Venezuela que muchos de ellos desconocen porque no nacieron sino hasta recientemente en esta revolución, mal llamada revolución. Bueno, lo que queremos es que Venezuela vuelva a tener hospitales dignos para poder atender a sus propias familias y que la comida llegue a los barrios como antes existía, que cada abasto tenía todo eso abastecido y poder darle alimento a todos a sus niños también y las vitaminas necesarias. Eso es lo que tienen que tener ellos conciencia. Profesor Marcos Pekel, ¿qué opinión tiene usted sobre estos colectivos chavistas y estas milicias bolivarianas? ¿Hasta dónde son o no son un factor de poder real que sostiene en ese momento a Nicolás Maduro? No, pues para complementar lo que dijeron los otros panelistas, ¿por qué no actuaron ya? ¿Por qué el 23 de enero simplemente no fueron a la zona de la Asamblea Nacional, apresaron a Guaidó, dispersaron a la gente y dispersaron la Asamblea Nacional? Cuando uno está en una guerra de poder como la que está luchando Maduro, el momento en que usted pestañea es cuando usted está demostrando debilidad. Si los colectivos, y estoy de acuerdo que son gente de carne y hueso, con los que en algún momento, los que no han cometido crímenes de lesa humanidad, va a tocar amnistiarlos de alguna forma, pero si no actuaron ya es porque no tenía el régimen, no veía la fuerza para actuar. Y eso demuestra la debilidad que está enfrentando en este momento Maduro. Y en este momento desatar a los colectivos, a matar gente a diestra y siniestra, lo que haría sería acelerar mucho más la caída del régimen y ensangrentarla, y ahí sí hacerlo mucho más difícil. Profesor Marcos Pekel, como siempre es un gusto contar con su análisis como internacionalista en este programa de la noche. Muchas gracias. Ha sido un gusto, muchas gracias a ustedes. También quiero agradecerle a Omar Lares, activista de derechos humanos, exalcalde del municipio de Campo Elías, del estado de Mérida, perseguido político del régimen de Nicolás Maduro. Muchas gracias por habernos acompañado y estaremos conversando durante estos días sobre la información, sobre la forma como avanza esa logística de este corredor humanitario que posiblemente se habilitaría entre Colombia y Venezuela. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Señor Francisco Valencia, activista de derechos humanos, presidente de la coalición de organizaciones por el Estado, por el derecho a la salud y a la vida. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Jefferson, a tu orden. Vamos a leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes a esta hora en el programa La Noche frente a la pregunta que les hemos planteado. ¿A quién cree usted que debe obedecer los militares? La voz de Nicolás Maduro, que les dice que no puede entrar esa ayuda humanitaria. La voz del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que les dice, oye, soldado, está en tus manos para que ingrese alimento y medicina para tu pueblo. ¿Cuál voz tendrán que escuchar los militares? Vamos a leer opiniones que nos llegan a esta hora en nuestro programa. Pedro Julio Quintero dice lo siguiente: si son inteligentes deben permitir el ingreso de ayuda al pueblo. Deben estar pendientes que Maduro quiere sacar la plata de Venezuela para luego huir. Ojo con ese delincuente. Jaime Santana dice lo siguiente: que se cumpla la orden que es para ayudar a los venezolanos que están pasando hambre en las calles, que requieren medicinas y apoyo para niños y ancianos. Esta es una acción humanitaria en pro de salvar las miles de vidas que requieren apoyo. Uno más, este es de María Victoria, ella dice lo siguiente: yo pienso que la del presidente encargado Guaidó, ya que los militares también tienen familia y deben estar en muy malas condiciones y necesitan ayuda como el resto de los venezolanos. Y uno más, este es de Jorge Aristizábal, opina lo siguiente: el cartel de los soles no permitirá la entrada de la ayuda humanitaria porque les conviene un pueblo con hambre para poderlo someter con el CLAP, que oxigena sus propósitos de narcodictadura. Muchas opiniones hasta ahora de quienes nos siguen en el resto del continente americano. A todos nuestros televidentes los invitamos a que nos continúen acompañando para que sigan escribiendo a www.ntn24.com, en @segurizati NTN24, @la noche NTN24, @Jefferson NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia.